nos das propósito, nos das vida, Señor, y en muchas ocasiones que cada uno de nosotros pudiera sentir desfallecer, Señor, tú nos das fuerzas, Señor, y tú nos das propósito. Gracias por este tiempo, ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, y te pedimos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por aquellos que se han de incorporar. Señor, bendecimos la vida de nuestra hermana Male, Señor, y gracias por la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nada más te recuerdo, en la medida de lo posible, si puedes, prende tu cámara. ¿Sí? Perfecto, si en algún momento no se puede, no hay ningún problema. Muchas gracias por tu participación. Adelante, Male. Sí, bueno, pues he estado escuchando algunas de las reuniones que han tenido y viendo el seguimiento que han dado en el Evangelio de Mateo. Y realmente, pues, a mí algo que me emociona y me sorprende del Señor es que casi siempre va hablando lo mismo a su iglesia. O sea, tal vez no es exactamente el mismo tema, pero va muy relacionado. No sé si espiritualmente lo identificamos en diferentes congregaciones, en diferentes lugares. El domingo pasado que estaba aquí en la congregación, compartió mi hijo Benjamín, que estará con ustedes el fin de semana. Y bueno, él hablaba de la mujer tsunamita y cómo ella preparaba un lugar especial para el hombre de Dios. Ella tenía una sensibilidad espiritual. Ella insistió para que se construyera una habitación para él y era una mujer que estaba buscando la presencia de Dios no solamente para de un ratito, sino permanentemente en su casa. Y bueno, esto tiene mucho que ver precisamente con lo que he estado escuchando de ustedes, que David compartió acerca de ser un discípulo, acerca de la eternidad y de los planes y programas que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, orando al Señor, pues Él me mostró que no hay un mayor privilegio que podamos tener en esta vida que ser discípulos de Jesús. Podríamos tener títulos, maestrías, doctorados, reconocimientos universitarios, podríamos ser comerciantes y tener reconocimiento a nivel mundial, ser de las personas más ricas del mundo, pero el mayor privilegio que podemos tener en esta vida es ser discípulos de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice la palabra de Dios: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, aquí vemos a Jesús hablando algunos aspectos importantes. El primero, para ser un discípulo, pues es creer en él. Si yo no creo en Jesús, no puedo ser su discípulo. David hablaba que era un discípulo, pues un discípulo es un seguidor, alguien que va siguiendo los pasos de su maestro. Y también el Señor nos llama a mantenernos fieles a sus enseñanzas, para que dice, serán realmente mis discípulos. Y más adelante vamos a desarrollar el por qué dice eso de serán realmente mis discípulos, ¿verdad? El punto es permanecer en él. El punto es mantenernos unidos a él. El verso 32 dice, aquí del mismo Juan capítulo 8, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad se estaba refiriendo al mismo Jesús. Él es la verdad. Hoy en día se habla de tantas verdades, tu verdad, mi verdad, cada quien puede tener su verdad, pero en honor a la verdad solo hay una verdad que es Jesús. No hay muchas verdades. La hermana Nancy puede decir, mi blusa es negra y todos estamos viendo que es blanca, ¿verdad? La hermana Mati puede decir, no, mi blusa es blanca
todos vemos que su blusa es negra. Entonces, esa es la verdad, aunque queramos convencernos de algo que no es. Por esto el Señor Jesús nos llama a buscar la verdad. También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y verso 24, encontramos versos 24 y 25, dice la palabra de Dios. Ay, perdón, ya me equivoqué ya estoy en otro capítulo de Mateo. Mateo 16. Es que dije, esto no es. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces aquí está otro punto. Empezamos con creer y seguir sus enseñanzas, pero ahora Él nos lleva más allá, nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Y dice aquí, el que quiera ser mi discípulo. Ese segundo es Mateo 16. Mateo 16, 24. Ok, gracias. Sí, el que quiera ser mi discípulo. Entonces, hay cosas que nosotros decimos querer, ¿no? Yo recuerdo a un tío de mi esposo que decía, ay, ¿cómo quiero ir a Veracruz de vacaciones? Era jubilado y podría hacerlo en cualquier momento. Y cada que nos veíamos y platicábamos, él siempre decía, yo quiero, pero ¿cuántas ganas tengo de ir a Veracruz? Y un día le dice mi esposo, bueno, ¿y qué impide? Yo te puedo cooperar para que vayas a Veracruz. Y resulta que no quería tanto ir a Veracruz, ¿no? Fue después de muchos años. Pero cuando queremos algo, realmente lo buscamos. Los niños, por ejemplo, son muy insistentes. Ellos quieren algo y van a estar todo el tiempo sobre el mismo punto. No quitan el dedo del renglón. Cuando mi hijo Benjamín estaba en primero de primaria, veníamos a la casa y me dijo, mamá, quiero un dulce. Le dije, sí, hijo, claro, te voy a comprar un dulce, pero después de comer. Y son como 10 minutos caminando y hay como 20 tiendas en el camino. Y cada que pasábamos por una tienda me decía, mamá, por favor, por favor, por favor. Y yo le decía, claro que sí, hijo. La misma respuesta, te voy a comprar el dulce después de comer. Porque yo lo conocía y sabía que si le daba el dulce antes de comer ya no iba a querer comer. Bueno, cada tienda era lo mismo. Todavía enfrente de la casa había una tienda. Se puede, se puede, se puede. Con mucho gusto, pero después de comer. Al día siguiente, una señora que veníamos juntas, junto con nuestros hijos, me dijo, yo no sé cómo pudiste hacer eso. Yo desde la primera tienda le hubiera comprado algo a mi hijo. Dije, pues como yo lo amo, tenía él que esperar. Y no te preocupes, después de comer, sí le fue a comprar su dulce. Pero así son los niños, insistentes, queremos. Y aquí por eso dije Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, entonces la pregunta es, ¿qué tanto queremos ser discípulos? Porque podemos decir, no, sí, Señor, qué privilegio, ¿no? Qué maravilla, yo quiero ser tu discípulo. Pero a lo mejor no estamos tan convencidos. Y aquí todavía Jesús la pone más difícil, porque dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirla. Negarme a mí mismo significa que voy a estar dispuesto a hacer lo que Dios quiera y no lo que yo quiera. Eso significa negarme a mí mismo. Tomar mi cruz significa estar dispuesto a padecer por el Evangelio. Y los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, los 12, bueno, los 11, pasaron muertes muy difíciles. Sufrieron por predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Y además, el discípulo tiene que seguir a su maestro. Tenemos que seguir a Jesús. Hay que entender que seguir a Jesús no es no le estoy haciendo un favor a Dios al ser su discípulo. Es realmente el gozo que puedo recibir de ser
A veces nosotros, humanamente, en nuestro afán de que la gente se rinda a Cristo, casi casi le decimos, no, mira, ¿ves? Y que te van a acabar los problemas. Y me río porque realmente no se acaban los problemas. Jesús mismo lo prometió y dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Pero no se preocupen, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Si tú vas, tu esposo va a dejar de tomar. Si tú vas, tu hijo que anda en malos pasos ya se va a encarrilar. Eso no es lo que dice la Biblia. El verdadero discípulo ubica que hay un precio que pagar. No es fácil, pero es una gran bendición y es un gran privilegio. Dice Jesús también en Mateo 7, 21 al 23, ¿verdad? Que no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Podemos decir, pero como decía hace un momento, ¿qué tan dispuestos estamos a negarnos a nosotros mismos? ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir el plan que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué tan dispuestos estamos a darle a Dios desde nuestro tiempo? Hace muchos años conocí a una mujer que se congregaba con nosotros y hablábamos la importancia del tiempo de oración. Y yo le dije, hermana, ¿usted tiene un tiempo para orar? Y me dijo, no, ¿cómo cree? Mire, yo tengo un trabajo físico. Ella hacía el aseo en una escuela y era la única de intendencia, era una escuela bien grande, tenía que bajar sillas, subir sillas, un trabajo muy agotador. Para complementar su economía, ella hacía jardinería. Entonces, ella se paraba a las 5 de la mañana y a veces llegaba a las 7, 8 de la noche totalmente agotada. Entonces me decía, hermana, ¿a qué hora puedo orar? Y mire, no oro en el pecero porque los del pecero traen su música a todo volumen y la verdad no me puedo concentrar. O sea, a lo mejor podríamos pensar en los trayectos, pero pues yo no tengo dinero para un taxi. Y yo le dije, entiendo, y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted estaría dispuesta a levantarse al 2 para las 5 para tener 2 minutos para hablar con el Señor? Y me dijo, ay, hermana, ¿cómo cree que 2 minutos? Pues yo creo que siquiera 5. Ajá, ok. Esto es algo voluntario, esto es algo de disposición. Y ella empezó a levantarse 5 minutos antes de las 5 de la mañana, seguía sus jornadas muy largas y empezó a ver un beneficio, empezó a gozarse al tener esa comunión con Dios. Y bueno, después por cuestiones de domicilio se dejó esta iglesia, se fue a otra iglesia, se cambió y ella en ese tiempo ya tomaba media hora antes para poder estar con el Señor. Se hizo en ella una necesidad, se hizo en ella un deleite. Ella podía comunicarse con Dios y escuchar que Dios tenía que decirle algo a ella. Y me decía, ya cuando iba como en 15 minutos, ay, hermana, es que cuando me levanto 15 minutos antes y puedo dar ese tiempo para el Señor me da más fuerzas, tengo gozo, hasta se me resuelven problemas, decía ella, ¿no? Entonces, negarnos a nosotros mismos tiene un beneficio. Ella, pues, estaba teniendo menos tiempo de descanso, pero había visto lo que implicaba el beneficio de poder tener esa comunión con el Señor. Y por eso dice el Señor, ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, pues adelante. Y también dice que tengamos cuidado, ¿realmente queremos ser sus discípulos? Porque Señor, tú eres mi Señor. Bueno, Señor significa dueño. ¿Qué tanto le pregunto a mi dueño o a mi jefe si debo seguir un rumbo, si debo de tomar un trabajo, si debo de dejar un trabajo, si debo de casarme con alguien, si debo de hacer tal o cual cosa? Pues muchas veces no le preguntamos, tomamos nuestra decisión. Pues yo me merezco
irme a una tienda y va a ser 10 de mayo, entonces me voy a gastar un dinero que ni tengo. Pues eso no me llamaría el Señor, no porque esté en contra de que yo tenga cosas, porque aún el Señor, los anhelos de nuestro corazón, es tan hermoso que nos los da. Yo recuerdo hace también muchos años que tenía un problema en la tiroides y el Señor ya me sanó de eso, pero durante ese tiempo mi piel estaba muy reseca y alguien me dijo, oye, hay unos productos de Mary Kay, y son unas cremas muy buenas. Y yo las vi y las vi muy caras. Dije, a lo mejor sí son muy buenas, pero son caras. Dije, ay, Señor, te pediré esas cremas. Se me hace algo muy, muy vano, muy superfluo. Señor, pues, dame esta crema, ¿no? Tú sabes cómo está mi piel. Pues claro que lo sabía. Y dije, no, creo que esto no debo de pedírselo al Señor. Y en unas semanas recibimos a unas huéspedes, unas personas que venían de Estados Unidos y me trajeron el set completo de las cremas. ¡Wow! Yo dije, ay, Señor, de verdad que ni siquiera me atreví a pedírtelo, pero qué maravilloso eres tú que conoces los anhelos de mi corazón. Y por eso es tan importante que nosotros al Señor le pidamos la opinión. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Tú eres realmente mi dueño? ¿Esta es la persona con la que debería casarme? Seguro que sí, mira, ve qué persona es, ¿no? Bueno, estuve yo en una iglesia muy grande donde podían sobrar chicos y chicas y a lo mejor alguien buscaba a alguien que ni fuera de la iglesia para casarse, ¿no? Alguien dice, no, es que ya se va a convertir, cuando ya nos casemos se va a convertir. ¿Y qué creen? Que todos los que lo hicieron así no se convirtió. Entonces, por eso es tan importante a mi Dios, a mi jefe, a aquel a quien yo quiero seguir, de aquel de quien yo quiero ser discípulo, pues realmente lo considere como el dueño de mi vida y le pida opinión en las situaciones importantes de mi vida. Y bueno, en el contexto judío, porque Jesús era judío, había escuelas donde la gente iba a ser, quería ser maestro de la ley, quería conocer y ser un rabí, un maestro. Pero ellos empezaban desde los 5 años de edad a aprender la Torah. Los que sean de mi generación, o sea, de 60 y más, a lo mejor recuerdan una película que se llama No te vayas sin decir adiós. Y es una película dramática, pero habla precisamente de una familia judía. Y a mí me llamó mucho la atención, en ese tiempo ni era cristiana, que los niñitos estaban así, haciéndole así y repitiendo la Torah, pero niños de 5 años. Y si se equivocaban en una palabra, no, hombre, les daban una regañada. Yo decía, pero es que ¿cuántos se tienen que aprender? Bueno, así era en su contexto. Más o menos cuando los chicos llegaban a unos 15 años, ellos decían, ese es el rabí que yo quiero seguir. Así como decía David el otro día en su reunión, a lo mejor yo quiero ser como tal predicador, a lo mejor yo quiero ser como tal persona, ¿no? Bueno, aquí estos jovencitos querían seguir a un rabí, pero obviamente ellos no elegían a quién querían seguir. O sea, aunque ellos sí tenían una preferencia, pero a ellos no les correspondía elegir. Más bien era el rabí quien elegía al discípulo. Entonces todos estaban esperando que sea yo, ¿no? Pero solamente había uno. Y a ese elegido, el rabí le decía, sígueme. Le recuerda esto a Jesús seguramente. Jesús de esa manera eligió a sus discípulos, diciéndoles, sígueme. Obviamente, estos chicos que estaban estudiando las Sagradas Escrituras, en el contexto judío que estamos hablando, pues dejaban todo. Si ya habían sido el elegido, pues ellos, era su meta en la vida ir para allá, seguir ese camino, seguir a ese rabí, seguir a ese maestro de la ley. Y por eso estaban dispuestos a sacrificar familia. Obviamente no tenían otro tipo de trabajo, su trabajo era aprender la escritura.
Y bueno, pues algo que es muy interesante cuando Jesús elige a sus discípulos. Mi esposo tiene una frase que dice, que a mí me gusta y se la tomo: Jesús elige a los menos probables. Jesús no escoge a los que elegirían los cazatalentos, ¿no? Ahora ya hay muchas empresas que no eligen a su personal. Hay una empresa reclutadora y busca a las mejores personas para que sean los empleados de unos terceros, ¿no? Entonces, Jesús no eligió a los que nosotros hubiéramos elegido. Y yo pienso, Jesús en su misericordia me eligió a mí. Tal vez no era la mejor persona, no era la más capaz, no era la más moral, no era la más inteligente, pero me eligió a mí y yo le agradezco, ¿verdad? Entonces, él va eligiendo, empieza eligiendo a unos pescadores. Y a esos pescadores les dice, síganme. Inmediatamente ellos dejan las redes y los siguen. Y así va eligiendo a diferentes hombres, a un guerrillero por ahí, a un cobrador de impuestos que era un hombre menospreciado y muy mal visto por su sociedad, porque los cobradores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano, que los tenía oprimidos a los judíos, y por otro lado también se robaban mucho de ese dinero que cobraban. Entonces, pues les caían muy mal, o sea, no era nada personal, pero era realmente, podríamos pensar, hasta justificada su molestia. Pues a uno de ellos lo eligió Jesús. A otro, ya incluso cuando ya Jesús había muerto y resucitado, a Saulo, que era un asesino porque andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, dice la palabra de Dios: instrumento elegido me es este, para llevar mi palabra a los gentiles. ¡Wow! ¿No? Y lo hizo y lo cumplió. Entonces, esos menos probables, como podemos ser nosotros, Dios nos eligió. Y yo me pregunto, y les pregunto, háganse también esta pregunta: ¿cuántas veces el Señor me ha dicho, sígueme? Bueno, yo quiero decir que la primera vez que yo escuché la palabra de Dios, fue muy impactada, pero pensé, bueno, eso de que alguien tome las decisiones por mí, eso de entregarle mi vida a alguien, aunque sea Dios, pues como que no. Aunque Dios en su misericordia y amor me dio un año para estar tocando mi corazón, y cuando yo fui a un campamento donde entregué mi vida a Cristo, yo desde que llegué ya sabía que al final me iban a preguntar, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y yo ya iba dispuesta. O sea, alguien me dijo, es que tú ya casi que ya venías cristiana y todavía no habías entendido nada. Bueno, cada uno vivimos diferentes circunstancias, pero así lo hizo Dios conmigo. Me dio esa oportunidad de vida. Y el Espíritu me convenció. Nadie más me habló de la palabra durante un año, pero el Señor me estaba llamando, por lo cual yo estoy muy agradecida. Pero ¿en cuántas otras cosas el Señor me ha dicho, sígueme? ¿En cuántas cosas el Espíritu me ha dicho, así como a Felipe, acércate a ese carro y háblale a ese hombre que va ahí? Felipe inmediatamente obedeció. Fue con ese hombre que estaba leyendo las escrituras, no entendía, y le compartió de la palabra. Muchas veces cuando Dios me dice acércate y háblale a tal persona, yo lo hago, pero he de confesar que no es el 100% de las veces. Por eso es importante que nosotros meditemos y pensemos, bueno, como su discípulo, ¿qué tanto le escucho cuando Dios me habla? Y cuando Dios me dice, sígueme. ¿Cuántas veces obedezco
porque a veces el punto no es nada más sígueme, sino como discípulos, este es el rumbo a tomar. En la consejería le he dicho a mi esposo, oye, creo que le tenemos que decir a la gente no lo bíblico, sino lo contrario, porque le decimos a la gente un parámetro bíblico. Nuera, perdona a tu suegra. Y parece que le dijimos, vete a pelear con ella. O sea, hace todo lo contrario. ¿Y cuántas veces no nos pasa lo mismo con Dios? Dios dice para la derecha y yo me voy para la izquierda. A veces es inmadurez. Pensamos que podemos resolver nosotros mejor las cosas que Dios. Alguna vez, también hace muchos años, hablando con una mujer que tenía a su hijo fuertes necesidades, yo le dije, bueno, pues es el tiempo en que le entregues a tu hijo a Dios. Y me dijo, no, no, ahora sí, eso no. Ok, Dios nos pide ofrendas voluntarias, pero ¿quién podría resolver mejor la vida de un hijo? ¿Uno o Dios? Pues Dios. Aquí tengo frente a mí, en la pantalla, a un chico llamado David. Y Dios tenía que tratar con él de una manera muy particular. ¿Era lo que queríamos? No. Lamentablemente el pecado no nada más me afecta a mí, sino a todos los que me rodean. Y nosotros, toda la familia, fuimos afectados por sus decisiones. Pero siempre oramos, siempre confiamos en Dios. Y sabíamos, hasta llorando lo decíamos, los propósitos de Dios se van a cumplir en la vida de David. Y fue un gozo tremendo cuando nosotros vimos a David rendido a Cristo. Digo, a veces hay algunos que somos, que no tenemos que pisar fondo tan fondo y otros más. Y hay unos que a veces yo digo, bueno, ya más abajo no pueden llegar y todavía desean, ¿no? Pero ahí está el amor de Dios, ahí está ese interés por nosotros. Y realmente, pues nosotros debemos de meditar, ¿qué clase de discípulo soy? ¿Tardo en seguir su voz? ¿O me gusta solamente escuchar? Ay, qué bonito predican en la iglesia El Camino. Ay, no, están re bonitos los mensajes. Mira, a nosotros nos ha pasado que cuando acompaño a mi esposo que va a predicar a otra iglesia, les preguntamos, ¿qué tal estuvo el mensaje? A las personas de la congregación y dicen, uy, estuvo muy bueno. Estuvo re bonito. ¿Y de qué se trató? Algunos no saben de qué se trató y si estuvieron aquí. Entonces, a veces así nos puede pasar, que el Señor nos habla y nos dice, pero nosotros, pues, como que nada más nos gusta oír, pero ¿qué tan dispuestos estamos a hacer? Nosotros, en el Ministerio Infantil, pusimos una pregunta siempre a los niños de cualquier edad, bueno, los que hablan. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Y cómo puedes aplicar eso en tu vida? Entonces, el tema que fuera hasta una película o siempre, cuando había la oportunidad, les preguntábamos, ¿y qué aprendiste hoy? Pues ahora hablaron de David, el rey David. Ok. ¿Y qué aprendiste? No, pues que aunque haya problemas muy fuertes, así como Goliat, que David enfrentó a Goliat, Dios nos da la victoria. Perfecto, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar cómo puedo aplicar la palabra, cómo puedo obedecer a lo que el Señor me habla. Y bueno, algo que es realmente impactante para mi vida, lo encontramos en Efesios 4:1, perdónenme, Efesios 1:4, que dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¡Wow! O sea, Dios no pensó en mí cuando en el año 1990,
1985 cuando yo entregué mi vida a Cristo. Bueno, el 84 cuando escuché por primera vez de Cristo. No, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, pero tiene un propósito su elección. Dice aquí la palabra, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Dice el Señor, sean santos como yo soy santo. No nos pediría algo que es imposible. Y no es por nuestros méritos, no es por nuestras habilidades. Es que el Señor es el que el Espíritu es el que nos da la convicción de pecado. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, soy la mayor de 6 hermanos en ese tiempo. Y como tal, pues era como la segunda mamá. Mi mamá era la número 1 y yo era la número 2. Y mi papá pasaba a ser el 3 en la casa porque no éramos cristianos y no conocíamos el orden de Dios. Entonces, pues yo los cuidaba cuando era necesario, hacía comida, pero también era, sí, molestona. Me gustaba molestar a mis hermanos, hacerlos desatinar, ¿no? Pues ¿para qué llegan a desbancarme si yo era la número 1 en esta casa, en esta familia? Pues llegaron así, entonces los molestaba. Y una de las primeras cosas que el Señor redarguyó en mí, eso no me agrada. No, Señor, pero es broma, tú sabes que, no, ni que realmente los quisiera molestar tanto, ¿no? Porque a veces nos justificamos. Pero el Señor me dijo, eso no es un testimonio agradable a mis ojos. Ay, chispas. Bueno, pues entonces, perdóname, Señor, pero quiero transformar eso en mí. Y el Señor me ayudó porque realmente fue en un corto tiempo que yo pude dejar eso y obviamente ahí está el negarme a mí mismo. Y yo recuerdo con uno de mis hermanos en alguna ocasión que le iba a decir algo, ay, y el Espíritu Santo me decía, no digas nada, y me quedaba callada. Y a los 5 minutos otra vez, y como después de una hora llevan como 5 veces que algo le iba a decir, y a la sexta que caigo. Ya ni me acuerdo qué le dije, ¿no? Algo sin tanta importancia, pero que delante del Señor no era santa. Eso no era santo delante del Señor. Y recuerdo que cuando yo le hice algún comentario, me dijo, pues muy cristiana, ¿no? Chispa, sentí más feo, pero por otro lado, le creí al Señor. Y en ese momento le dije a mi hermano, discúlpame, y al Señor le dije, Señor, perdóname, pero también te agradezco que por 5 veces en una hora no le dije. Y ahí es donde yo pude ver la gracia del Señor, el amor del Señor, porque no me estaba disculpando, no me estaba, ¿cómo se llama?, justificando, sino más bien estaba reconociendo que tenía yo una necesidad, esa necesidad de la santidad, y que eso a Dios no le agradaba, y yo no quería hacerlo porque no le agradaba a Dios, y aunque en ese momento seguro que, así como Pedro cuando le dijo a Jesús, no te vayan a crucificar, no te vas a morir, y le dijo, apártate de mí, Satanás. Pues así yo sentía a mi hermano, ¿no? No conocía esa parte de la escritura, pero dije, no, este es el enemigo que me quiere distraer, que me quiere confundir, que me quiere decir, a ver, aquí es un discípulo de Jesús. Ya después conocí a través de la palabra al enemigo y entendí que él es acusador de los hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es importante venir a la palabra, por eso es importante conocer la palabra, por eso es importante que la palabra vaya transformando nuestras vidas. Y yo quiero decirles que a lo mejor en un transcurso de 3 meses nunca más volví a molestar a mis hermanos. Y después, no en juicio, pero me di cuenta cómo es un proceso tan normal que a veces entre los hermanos se molesten, y eso a Dios no le agrada. Claro, a mí no me correspondía ser el Espíritu Santo y irles a decir a todos los hermanos molestones que no debían hacerlo, pero realmente sí me entristecía, porque decía, no nos damos cuenta, pero así, Señor, como tú me lo revelaste a mí, pues revela
sígueme revelando hoy en día. Y a todos aquellos que pasan por circunstancias complicadas, también revélales, porque cuando tú revelas algo que no te agrada, podemos tomar la decisión de apartarnos. Y eso es favor de Dios, eso es gracia de Dios, ese es el amor de Dios para sus discípulos. Podíamos pensar, ay, Pedro, qué bárbaro, pues estuvo con Jesús 3 años y luego lo niega. Salen, y todavía Jesús ya le había dicho, y él dijo, no, ¿cómo crees que te voy a negar? ¿No? ¿Y cuántas veces actuamos como Pedro? Pero ahí está el Señor amoroso, que así como Pedro lo negó 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Y era restaurar el corazón de Pedro. Así es de maravilloso nuestro Dios. Ahora hay que entender que Jesús no necesita de nosotros, pero sí quiere estar con nosotros. Dice aquí Efesios que Él nos escogió, ¿verdad? Y vamos a ver en Marcos 3, 13 y 14, ¿para qué nos escogió? Dice la palabra de Dios. Esto es cuando nombra a sus discípulos, pero también quiere lo mismo con nosotros. Dice, Jesús subió a una montaña y llamó a los que quiso. O sea, primero él escogió a quien quería llamar. Llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Él quería esa relación con estos discípulos. Él quería estar con ellos. Y de la misma manera, Él quiere hoy en día estar con nosotros. Es muy importante que nosotros ubiquemos ese punto. Hay una canción también muy viejita, no sé si todavía exista por ahí en internet, que se llama Mis momentos contigo. Y ahorita me he de acordar del nombre del que la canta, pero es un pastor, en ese tiempo era un cantante, y esa canción dice, qué bueno que me sirves, me agrada mucho, pero extraño tanto mis momentos contigo, porque hoy que te dedicas a servirme, estás tan ocupado que no tienes tiempo para mí. Digámoslo así, más o menos parafraseando, ¿no? Eran Enrique y Lucía, eran los que cantaban. Y realmente el Señor quiere tener esos tiempos con nosotros, esta comunión con nosotros. Por lo tanto, como empecé diciendo, es un gran privilegio ser discípulo de Jesús. Fíjense, a nuestra generación, a los que vivimos hoy, hace 2000 años que Jesús proveyó el perdón para nosotros. Y como dice la palabra en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué amor tan grande! Y hay que entender que el Evangelio de Jesús no solamente nos da vida o somos salvos nada más para congregarnos. Eso está bien, porque algunos ni siquiera se congregan, pero Jesús quiere que nosotros lo sigamos. Jesús quiere estar con nosotros. Dice en Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Y muchas veces este pasaje se usa como un proceso evangelístico, pero aquí le está hablando Jesús a la iglesia. Le está diciendo, quiero sentarme contigo a la mesa. Y pues cuando nos sentamos a la mesa, decía David, me parece en una reunión anterior o 2, es un momento, él decía, cuando queremos platicar con alguien, el mejor momento es decirle, te invito a un cafecito, aunque no nos tomemos el cafecito, a lo mejor comemos o a lo mejor otra cosa, pero ese sentarse a la mesa es un tiempo tan hermoso. Yo por ahí les mandé a mi familia un meme donde están todos en la mesa con el celular. Decía, el celular no es parte de la familia, no se puede sentar a la mesa con nosotros, porque hoy en día roba
la atención, roba el tiempo de familia. A veces en una sociedad tan ajetreada como la que vivimos, no hay mucho tiempo para convivir como familia. A veces un hijo va en la mañana en la escuela, otro va en la tarde, y luego no coincidimos. Y luego el día que tenemos cada quien con el celular, pues como que no, ¿verdad? Entonces, Jesús está dispuesto a estar con nosotros. Él quiere que nos sentemos y que estemos juntos, que convivamos, porque Él quiere mostrarnos quién es y cómo es. Yo no puedo seguir a alguien a quien no conozco. No puedo ser discípulo de alguien a quien no conozco. ¿Cómo voy a imitarlo? Yo recuerdo el siglo pasado, por ejemplo, los ayudantes de los peluqueros, los aprendices, les decían chícharos. Y ahí estaba un chamaquito viendo cómo el peluquero peluqueaba y cómo rasuraba y todo lo que hacían en ese tiempo, porque ahora ya vivimos en otras épocas, pero en ese tiempo ahí estaba este jovencito viendo y después empezaba a practicar. Y si le fallaba, no cortaba mucho para que el peluquero arreglara, ¿no? Entonces, yo no puedo ser discípulo de alguien a quien no conozco. Por lo tanto, es muy importante que yo entienda cuál es el corazón de Jesús, qué quiere Jesús, cómo actúa Jesús. Por eso a estos 12 se los agarro por 3 años, 24/7 conviviendo con él. Ellos veían cómo trataba Jesús a las mujeres, en ese respeto. Y aún a esa mujer que fue sorprendida en el adulterio y se la llevaron a Jesús. A ver, ¿no merece que la apedreemos? Eso dice la ley, ¿no? Jesús no les dijo, a ver, ¿y dónde está el hombre? Porque la ley decía que trajeran al hombre y a la mujer. No. Solamente Jesús hizo un llamado a la conciencia de todos los que estaban ahí y ni siquiera se dignó a mirarlos. Solamente levantó, siguió escribiendo en el piso y dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la palabra que desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos empezaron a soltar la piedra. Yo les aseguro que si uno hubiera lanzado piedra, se muere ahí la mujer en ese momento, porque la matan. Pero ninguno fue a apedrearla. Y allí estaba Jesús mostrando el amor, la misericordia, el perdón. Y el único que tenía derecho a juzgarla, la mira y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Pues ya no están, no hay ninguno que te condene. No. Y Jesús, teniendo el derecho, le dice, yo te condeno, pero no se queda ahí. Le dice, vete y no peques más. Todo eso lo vieron sus discípulos. Ese amor, esa compasión. En ese tiempo, en ese momento, todavía había muchas cosas que no entendían, pero más adelante las entendieron. Entonces, es importante ubicar que un discípulo va a seguir a Jesús cuando lo conoce. Va a seguir a Jesús cuando recibe esa gracia, cuando recibe ese amor de Jesús, cuando recibe el perdón, cuando entiende que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Wow! Mis pecados son perdonados. ¿Cómo no puedo yo perdonar al que me pisó en el camión, el cacho? Bueno, eso es fácil perdonar porque no lo conozco, pero algún cercano, a lo mejor me cuesta más trabajo. ¿Y se equivocó? A lo mejor sí, pero ¿acaso yo no me equivoco? Yo también me equivoco. Entonces tengo que aprender la misericordia, la compasión y entender que el concepto de Jesús de la iglesia no es gente que se reúne en un templo, que a veces pensamos que eso es la iglesia, sino gente que son verdaderos discípulos. Esa es la iglesia. Por
cada discípulo está formada la iglesia. ¿Y qué tengo yo que dejar para seguir a Jesús? Porque a lo mejor Jesús también me dice que hay cosas que tengo que dejar, como por ejemplo yo tenía que dejar de molestar a mis hermanos. Era una de las cosas, no era la única. Tenía que ser transformada, tenía que aprender a perdonar porque yo era medio resentida y si alguien me hacía algo, luego andaba yo molestando a esa persona. Y yo puedo decir, no, pues yo me portaba muy bien, no le deseaba mal a nadie. ¿Qué creen? Ahí erraba, porque sí, al que me la hizo, me la pagaba, ¿no? Entonces, Jesús tuvo que transformarme. Y cuando Él hace esa obra maravillosa, no sé si lo compartí con ustedes, pero la primera cosa que yo vi así grandiosa que hizo Dios fue ese cambio. Yo desde la adolescencia, porque era una persona muy inteligente, me daba cuenta que si alguien me ofendía y yo estaba enojada con la persona, quien, quien era afectada era yo, porque la otra persona que algo me hizo, pues se le olvidaba y ya, ¿no? Tan fresca como la lechuga, pero yo molesta, enojada, y cuando veía a esa persona, ¡ay! ¿No? Y en esa inteligencia me prometí no sé cuántas veces que no me volvía a pasar, porque la dañada era yo, nada más que no estaba en mi capacidad. Pero cuando entregué mi vida a Jesús, resulta que me topo con alguien que no quería yo ver y que veo a esa persona. Y cuando vi a esa persona y no sentí nada de molestia ni de enojo, ¡ay! Dije, Señor, gracias. Es que ni siquiera te lo pedí, pero él sabía que por muchos años había yo luchado con eso. Y él pudo transformar lo que yo no podía transformar. Porque cuando yo llegué convencida de entregar mi vida a Cristo, como les comenté hace un ratito, yo ya estaba siendo parte de su familia, yo ya estaba siendo su discípula. Y entonces el Señor estaba empezando a transformar mi vida. Y cuando yo veo eso a la semana y media de haber entregado mi vida a Cristo, créanme que yo dije, el Señor existe. O sea, no cabe la menor duda que lo que yo no pude hacer y lo intentaba, el Señor lo hizo. Por eso las personas que luchan con adicciones no es en sus fuerzas, porque son esclavos del pecado. Entonces no pueden soltarse, están amarrados. El único que nos puede hacer, como vimos al principio, verdaderamente libres es Jesús. Y por eso es tan maravilloso ser un discípulo de Jesús. Los discípulos originales pues dejaron sus redes, dejaron sus barcas, ¿verdad? Dejaron sus trabajos, no a su familia, porque acuérdense que Pedro invitó a Jesús a su casa y ahí estaba su suegra y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero hubo cosas que tuvieron que dejar para poder estar con él y ser transformados. ¿Qué cosas tengo que dejar? Ahora hay que ubicar aquí. Jesús a estos sí dejaron su trabajo, estos 12. A ti y a mí a lo mejor no nos está diciendo, deja tu trabajo porque me vas a seguir. Dejas todo y todo incluye el trabajo. No, no necesariamente, más si somos el proveedor de nuestra casa, ¿verdad? Pudiera Dios decir, sígueme para el ministerio, pero en primera instancia yo tengo que ver, Dios me da habilidades, talentos, dones. Ah, ok, no se trata de dejar mi trabajo, sino de cómo puedo usar mi trabajo para que el Señor sea glorificado. Mi esposo es pastor, pero también tiene un trabajo secular. Y en su trabajo secular, él siempre le está compartiendo a la gente. La gente cuando está en una necesidad, se acerca. Hay varios cristianos ahí, pero mi esposo así, aún a través de su trabajo secular, sirve al Señor donde está. Nunca falta alguien con necesidad. Y bueno, a lo mejor yo digo, bueno, yo no tengo un trabajo secular, yo no puedo hacer eso. Pero pues yo viajo y a lo mejor en el camión, en el camino, en la calle, puedo encontrar a alguien que tenga necesidad. Y si el Señor me dice, acércate y háblale. Yo tengo un pegue, en el buen sentido de la palabra, un imán para los chicos de la calle.
y muchas veces se acercan a molestar. En buena onda quieren espantarme o algo así, pero gracias a Dios, eh, cuando un muchacho así se acerca, a, a veces hasta se acercan mucho, o sea, la intención es molestar. Buenas tardes, joven, ¿cómo estás? Pues ya de entrada, el no echarme a correr, ya les llama la atención. Y en alguna ocasión estuve 1 hora platicando con un chico de la calle. ¿Ese café es suyo? Me dijo. Le dije, no, si gustas, tómalo. Y empezamos a platicar y le empecé a compartir de Cristo. Y ya cuando fue el momento de decirle, pues mira, Dios quiere hacerte libre y hoy tú puedes, si entregas tu vida a Cristo, si estás dispuesto a que Él la dirija, tu vida puede ser transformada. Me dijo, ya viene el camión y ya me voy. Pero hablar con un chico de esos por 1 hora, créanme que no es fácil. Estaba yo esperando a mi esposo y se tardó 1 hora en llegar por mí. Y yo decía, pues cuando lo vi que se acercaba, dije, bueno, pues señor, si tú pones a estos chicos así siempre con necesidad, pues ahí le vamos a hablar, ¿no? Y justo se subió el muchacho al camión y llegó mi esposo. Y, y son oportunidades donde un discípulo, el Señor te lo está poniendo ahí y te está diciendo, háblale, dile, compártele. Y son los momentos de veras donde uno puede decir, gracias, Señor, porque mira, ni siquiera andaba yo buscando a este muchacho. A veces decimos, Señor, ponme a alguien, a ver a quién le hablo, ¿no? Pero a veces queremos que nos ponga a alguien así muy elegante, muy importante, ¿no? Pero esos muchachos de la calle tienen una gran necesidad. Y, y yo sé que el Señor impacta sus vidas a través de las personas, a través de los discípulos. En nuestra iglesia algún tiempo había una señora que recogía chicos de la calle y venían a la iglesia. Y cuando se empezaron a sentir que se integraban, porque me dicen, ay hermana, aquí están bien ricos, nos enseñan a cocinar, claro. Ven, ustedes díganme y yo tengo cosas y aquí tenemos estufa y les enseñamos. Y entonces dijeron, no, y ya no regresaron. Sintieron que se estaban integrando mucho a la sociedad y ya no les gustó. Pero yo digo, Señor, gracias porque nos das esa oportunidad de amarles, de no rechazarles. Jesús, ¿a quién vino? Pues otra vez, joyitas de gente con la que se juntaba, ¿verdad? Por eso le decían, mira este comilón y bebelón, ve con quién se junta, con los pecadores. Nosotros también como discípulos de Jesús tenemos que buscar compartir con aquellos que están en necesidad y así como nosotros, los menos probables, Jesús nos buscó, nos corresponde también buscar a los menos probables. Entonces, pues, me quedé como en un cuarto de mi mensaje, pero no importa. Creo que estamos ya en tiempo y gracias por su atención. No sé, David, si quieras orar o si hay algún comentario. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de que cerremos. Todavía tenemos 1 minuto y medio. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Yo pues que pues es cierto lo que comentaba al principio sobre que no ponemos nuestros planes de Dios, nuestros planes en manos de Dios y las cosas pues no siempre salen como quisiéramos, ¿no? Entonces sí, y eso yo lo aprendí hace poco. O sea, lo entendí y lo aprendí que si quieres algo, pídeselo a Dios, no en tus fuerzas, no lo que tú quieres, no en tu voluntad, ¿no? Y ora por eso que quieres, no nada más si lo tienes fácil o si lo tienes, lo ves, lo quieres, te lo compras, te lo pones, pues no, sino preguntarle a Dios si es lo que quiere para ti o si es lo que, lo que es para ti, ¿no? Entonces, efectivamente, coincido y gracias por la palabra. Gracias, Melissa, por tu comentario. Y en base a esto que comentaba Meli, hay que tener en cuenta, y yo creo que nos ha sucedido a todos, muchas veces nos equivocamos, cometemos un error y creemos que por esa circunstancia somos descalificados por Dios. Sin embargo, aún a pesar de los errores y de las malas decisiones que cada uno de nosotros hemos podido cometer en nuestra vida,
ahí entra la fidelidad y la bondad de Dios. Obviamente en algunas ocasiones perdemos cierta, si lo quieres llamar privilegios o plan A, ¿no? O llevamos Pero Dios, consecuencias. exactamente, y Dios en su perfecta voluntad, de todos modos, a partir de no haberle consultado y de haber tomado decisiones como el borras, como decimos aquí en México, aún así Dios tiene misericordia de nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a que Él nos guíe nuevamente. Porque hay veces que el otro extremo es decir, bueno, como Dios es tan bueno y es tan buena onda, pues voy a seguir cometiendo errores o no considerándolo porque de todos modos Él está rigiendo mi vida. Pero eso es falso. Finalmente, y lo dice la palabra, si me amas, mi palabra guardarás. Vamos a orar para terminar y estaremos de todos modos en comunicación si hubiera alguna duda o comentario. Señor, gracias por la palabra hablada, Señor. Padre, yo te pido que sea una semilla que dé fruto en nuestras vidas, Señor, y el entendimiento que nos has dado, Señor, para decidir seguirte y para decidir obedecerte. Señor, gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos escogiste a cada uno de nosotros, con defectos y virtudes, con lo bueno y con lo malo, con habilidades y con torpezas, Señor. Tú nos escogiste porque has visto, Señor, no que fuéramos los más capaces o los más inteligentes o los más fuertes, sino simplemente has visto la decisión que cada uno de nosotros ha tomado de seguirte, Señor. Queremos ser hallados fieles delante de ti, Señor. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y solamente yo quisiera decir, recordar el pasaje que dice, cuando Jesús le dice a su discípulo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y seguramente lo hará así con cada uno de sus discípulos. Amén. Muchas gracias. Estamos despedidos, familia. Buenas Dios les bendiga. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas igualmente. noches. Bendiciones. Igualmente. Gracias, muchas bendiciones.